Muy bien. Vamos a nuestra primera clase. Vamos a entrar en materia concretamente. Así que los invito para que estemos pendientes de todo lo que hablemos durante estos minutos. Bien, lo primero que quiero llevarlos es decirles también que vamos a utilizar unas diapositivas que les estaré enviando, como ya les había mencionado. Entonces, en nuestro salón de clase vamos a poder visualizar las diapositivas, las diferentes diapositivas que estemos tocando. Bien, entonces estas diapositivas se las voy a enviar también por medio de la plataforma Classroom. ¿Listo? Entonces vamos a la captura de pantalla para que usted pueda ver concretamente las diapositivas. ¿Listo? Entonces ya lo llevo allí. Esta es nuestra primera diapositiva. Muy bien, entrando en materia, quiero comentarles, estaremos tocando, por supuesto, en el tema de teología. Lo primero y más importante que tenemos que hablar es de dónde proviene esta palabra, la teología. Teología, cuando se estudia de una manera profunda, algunos creen que es algo difícil o imposible de entender. La definición más sencilla que podemos dar es la composición de la palabra a través de la praxis teos, que significa Dios, y logos, que significa disertación, razonamiento o estudio. ¿Listo? Entonces, teos, Dios, logos, disertación, razonamiento o estudio. Esto nos lleva a que la palabra significa el estudio de Dios o de todas las cosas que tienen que ver con Dios. ¿Listo? Entonces, la palabra como tal no es que nos diga gran cosa o profundamente lo que vamos a estudiar. Así que definamos como tal qué significa la palabra. Teología es el estudio de Dios y de las relaciones entre Dios y el universo. El término teología es usado de dos formas y esto es importante que lo tengamos en cuenta. En su primera aceptación, la teología se puede referir propiamente a toda la verdad de Dios, es decir, al estudio de las cosas espirituales. Puede describir el estudio de toda la verdad en la Biblia, no solamente que tiene que ver con Dios, sino con todas las cosas de Dios. Y, por supuesto, la segunda es más específica, y esto nos habla del estudio exclusivo de la persona de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, pero concretamente del Padre, de Dios. Entonces, el segundo contexto es este. Primero, toda la verdad bíblica y segundo, el estudio de Dios. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su existencia, su naturaleza, sus nombres, sus atributos y en general pues de todas las cosas que tienen que ver con nuestro Padre Celestial. Pero para esto tenemos que hablar también de tres categorías de teología. Categorías en el sentido de la perspectiva con que se estudie a Dios. La primera es la teología natural, y este es el estudio de Dios como se ha revelado en el universo y en la naturaleza, ¿sí? Cómo Dios se revela a través de la naturaleza, de las cosas que nosotros podemos tener a nuestro alrededor. Ahorita profundizaremos un poco al respecto de la naturaleza de Dios. Segundo, tenemos la teología bíblica, que es el estudio de Dios y su revelación a nosotros, pero a través de exclusivamente la Biblia. La primera, a través de la naturaleza y de las formas como Dios se ha revelado a través de ella. Segundo, a través de la Biblia, de las Santas Escrituras. Y tercero, tenemos la teología sistemática, que es el estudio, como la palabra lo dice, sistematizado de Dios, partiendo desde el razonamiento filosófico, la naturaleza y las Sagradas Escrituras. Es decir, que esta tercera categoría es como una integración de las dos anteriores. Nosotros vamos a hacer uso de las tres, pero obviamente al hacer uso de las tres nos concentraremos en lo que es la teología sistemática, es decir, vamos a estudiar a Dios y sus relaciones con el hombre, con la naturaleza,
naturaleza lo vamos a estar estudiando a través de razonamientos filosóficos de la naturaleza y, por supuesto, de la Biblia. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estudiar durante estas 4 semanas? 8 puntos. Lo que se conoce de Dios. Hoy vamos a tocar los 3 primeros ítems. Lo que se conoce de Dios, la existencia de Dios y la naturaleza de Dios. Esos 3 puntos hoy los agotaremos. Una tareita que les voy a dejar tiene que ver con los nombres de Dios. Después, la semana siguiente, estaremos hablando de los atributos de Dios, de las obras de Dios, posteriormente de la triunidad o trinidad de Dios y por último de las personas en la Trinidad. ¿Listo? Esos son como el resumen de todo lo que vamos a estar hablando. Lo que se conoce de Dios. Muy bien, ahora sí entremos en materia. ¿Qué es lo que se conoce de Dios? Bueno, Dios, todos sabemos que es un ser magnífico, maravilloso, grande. Hay muchas palabras superlativos en la Biblia para referirse a Dios, pero una sencilla es infinito. Dios es infinito. Ahora, ahí nace una pregunta, ¿cómo pueden los seres humanos, que somos seres finitos, cómo podemos comprender a un ser que es formidablemente grande, infinito, ilimitado, como lo es Dios? Pues hacemos uso de la Biblia para referirnos a estos pasajes. Por ejemplo, aquí tenemos a Zofar, que nos participa en la conversación con Job. Él es uno de los amigos de Job. Y en el libro de Job, en el capítulo 11, en el versículo 7, Zofar dice de Dios lo siguiente: ¿puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? Esta afirmación nos lleva a comprender, si Dios es tan grande, ¿es posible que nosotros podamos conocerlo? ¿Que podamos comprenderlo? Empecemos por la comprensión. Aquí dice, ¿puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes tú descubrir todo acerca del Todopoderoso? Esta es una expresión de alguien que habla con Job. Ahora, vamos a Romanos, el evangelio, la epístola a los Romanos, y en el capítulo 11, en el versículo 33, Romanos 11, 33, por favor búsquelo también en su Biblia, subraye este versículo, dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Escuche eso que dice el apóstol Pablo. Él dice que es imposible entender a Dios. Aquí el punto A es incomprensible. ¿Cómo es que podemos comprender a Dios? Ahora, tenemos que verlo desde 2 puntos de vista. No es que no vayamos a comprender nada de lo que Dios nos habla. Claro, sí podemos comprender lo que está escrito en la Biblia, pero hablando de Dios concretamente, ¿es posible llegar a comprender quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Él dice, es imposible para nosotros entenderlo, entender sus decisiones y sus caminos. Isaías 40:18, vayamos otra vez a otro pasaje de la Biblia. Isaías capítulo 40, en el versículo 18 y 25 dice, ¿con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? Escuche eso. ¿Con quién se puede comparar y a qué imagen se le puede asimilar? Y en el versículo 25 dice, ¿con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Isaías hace una interlocución. Primero habla él, luego habla Dios, pero aquí dice, ¿quién es igual a mí? O sea, no es fácil comprender, tratar de entender que existe alguien, es imposible que exista alguien como Dios. Y un último versículo para este pasaje, que es el Salmo capítulo 36, versículo 6. Dice el texto, tu rectitud es como las poderosas montañas, tu justicia como la profundidad de los océanos. Tú cuidas de la gente y de los animales por igual, oh Señor.
Aquí vemos la grandeza de Dios en todos los aspectos. Ahora, dice aquí que no podemos comprender la plenitud de la naturaleza de Dios, ni tampoco podemos saber completamente todos sus planes y designios. No es posible comprender por qué Dios actúa de cierta manera. Mire, inclusive hay pasajes en la Biblia que uno dice, pero ¿por qué dice aquí esto? ¿Cómo es que Dios, por ejemplo, cómo es que Dios dice que maten a los niños de una población? ¿Cómo es posible que Dios diga que es necesario que estos bebés que no tienen la culpa de nada mueran? Esto no es fácil de comprender. Con un estudio profundo uno llega a la conclusión de que esos niños crecerían y después serían los enemigos de Israel. De eso hay muchos ejemplos en la Biblia. Tampoco se puede comprender, hay muchas personas que le echan la culpa a Dios de los problemas actuales. ¿Por qué mueren los niños de SIDA? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay la violencia? ¿Por qué la gente muere de hambre? Y le juzgan a Dios, le dan la culpa a Dios. Eso no es una responsabilidad de Dios, pero hay cosas que no caben aquí en este estudio que estamos diciendo. No es Dios el autor, no es Dios el que está ejecutando esos planes, esas cosas que están sucediendo hoy en día, ¿sí? Ahora, hay un video que quiero que ustedes vean, así que por favor, detengan un momento el video que estamos viendo en la clase y voy a llevarlos a que ustedes vayan a la plataforma de Classroom y allí van a encontrar una herramienta, una herramienta, sí, van a encontrar un material que dice Dios. Es un video, es un link a un video. Para no dejarles el link y que lo escriban, sencillamente entren a la plataforma, busquen abajo y ahí dice Dios. En esa parte ustedes pueden dar clic y van a ver el video que quiero que aprecien en este momento. Con este video vamos a continuar. Lo que pasa es que es necesario que nos detengamos un momento aquí para que veamos una posición bien interesante de Biblic Project. Es un ministerio, hemos utilizado muchos videos de ellos. Vea este video un momentico y después vuelve a su clase. ¿Listo? Entonces vale la pena que se detenga y busque esta herramienta que le he dejado.